Bendito sea el nombre del Señor que nos da la oportunidad para poder compartir estas palabras contigo, amado hermano. No predicamos al mundo porque el mundo no entiende, ni estamos interesados del mundo porque el mundo no le ama al Señor, ni tampoco quiere. Muy bien, vamos a hablar acerca de la ley y de la gracia. Un poquito. Dice así, Gálatas el capítulo 3, el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, vamos a predicar esto, vamos a enseñar esto, porque hay miles de millones de hermanos que están predicando ley y gracia a la misma vez. Están predicando judaísmo y gracia a la misma vez. Y mezclan, y han mezclado, y siguen mezclando, y siguen enseñando que ni ellos entienden cuando van a leer, ni ellos saben explicar, ni tienen maestría. Ahora, para enseñar esto y para explicar esto, tienes que tener el entendimiento abierto del Espíritu Santo para que puedas enseñar, porque dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley era maldición. Escucha bien, amado hermano, tú que practicas ley. La ley, sí, era maldición, porque nadie podía cumplir la ley y tampoco hasta el día de hoy la cumplen. Por eso Cristo vino de arriba a redimirnos de la maldición de la ley. Por eso hay un versículo que dice que les dio leyes para que no pudieran cumplirlas, porque Él tenía otro propósito de mandar a su Hijo para que nos redimiese de las sombras de la ley, porque la ley era muerte. Ahora, dice así, tuvo que redimirnos, dice, de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. ¿Por qué dice la Escritura que hecha por nosotros maldición? Porque nosotros nunca quisimos obedecer. Es facilito. Nunca quisimos dar en la gracia del Señor porque no la entendimos. Nunca quisimos andar en fe porque no lo entendieron. Asimismo ahora pasa eso lo mismo. Tienes una maldición, aunque predicas el evangelio, tienes una maldición, hermano, pero no te das cuenta. ¿Cuál es la maldición? De que andas practicando judaísmo. Solo andas practicando el libro de la Torá y no el Nuevo Testamento. Y si practicas ley y metes el Nuevo Testamento, estás practicando ley y gracia, lo que el Señor ya dejó atrás para que la gracia se manifieste, y la gracia es su Hijo Jesucristo. Ahora, dice que la gracia se recibe por fe. Ahora, si tú no tienes fe, no tienes gracia. Por eso la gracia se manifiesta en los hijos de obediencia. Por eso dice el capítulo 3, el versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La ley no crucificó nada. La ley no tenía un redentor. En la ley solamente había pura desobediencia. Ahora, a los Gálatas se les predicó a Jesucristo crucificado. Y si predicas tú a Jesucristo crucificado, ¿por qué predicas la ley cuando la ley ya está abolida? Porque nada perfeccionó la ley, dice Gálatas, uno de sus capítulos primeros. Dice, nada perfeccionó la ley. Y si la ley no perfeccionó nada, ¿por qué te aferras a la ley y por qué enseñas la ley? Ni tú mismo cumples la ley y ni tú mismo sabes qué es la ley. Porque la predicas por predicarla y no sabes ni por qué la predicas y no sabes ni cómo la vas a enseñar. No sabes nada. Por eso Pablo fue a los Gálatas y les dijo a los Gálatas, insensatos, insensatos son ustedes Gálatas. ¿Quién los fascinó o quién los embrujó o quién los mentalizó o quién les hizo cualquier cosa para no obedecer a la verdad? En otras palabras, Jesucristo crucificado, dice. A la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, la gracia es tribulación,
La gracia es prueba. La gracia es pasar enfermedades. La gracia es compartir con el hermano las necesidades, porque de estos sacrificios se agrada el Señor. Hebreos habla de la ley de la gracia. Tienes que leerlo bien y no te confundas. La gracia es ayunos, oraciones constantes, estar conectado con el Señor día y noche. El Espíritu del Señor en la ley no estaba como estaba en la gracia. El pueblo del Señor tenía que ir a escuchar las palabras en la sinagoga o tenía que ir a escuchar las palabras afuera para que les lea el profeta. Ahora no. Ahora en la gracia tenemos al Espíritu del Señor en nuestros corazones que nos enseña. Entonces, dice el 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces, ¿por qué predicas ley cuando ya no andamos por obras de la ley? Nosotros ahora le servimos a Cristo porque le hemos recibido es por la ley, es por la fe, no por la ley. Porque la ley produce ira, la ley produce desobediencia. No sé por qué andas predicando y confundiéndote. Ya no enseñes así, porque todos los que enseñan ley a la misma vez y con la gracia confundidos tienen una maldición o estás bajo maldición. ¿Sí? Tú dirás, no, yo no estoy bajo maldición. Estás bajo maldición. Aunque te laves las manos y aunque no quieras creer, estás bajo maldición. Ahora, todos los que practican ley y quieren guardar la ley en costumbres de la ley, en andar haciendo cualquier cosa física de la ley, vas a acabar en la carne. Entonces, tan necios sois, el 3, que habiendo comenzado en el espíritu, vais ahora a acabar por la carne. Es una pregunta. Vas a terminar en la carne, porque la ley produce desobediencia e ira, y el pueblo de Israel nunca tuvo fe en el Señor, por eso vivía maceteado, vivía atribulado, vivía haciendo éxodos que los enemigos se los llevaban. Entonces, eso produce la ley, desobediencia. Y encima de la ley estaba la señora muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor en su palabra? El verso 10. El verso 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí ya cambia el asunto. Galatas 3:9. Nosotros no somos de la ley. Nosotros, los que hemos alcanzado la gracia, la misericordia, somos bendecidos con el creyente Abraham por medio de la fe. Ahora, la ley no es tipo de fe. La ley fue el maestro, el tutor, ¿sí? La niñera que nos tuvo en los brazos para después conocer a Cristo. Nos dio el principio para conocer al Señor. Ahora, que si Dios no levanta a un hombre sin obra, sin ley, ¿sí? Sin maldición, estuviéramos fregados. Entonces Dios tuvo que levantar a un hombre que le creyese, a Abraham. Y este hombre le creyó. Él no tenía ley, era un hombre idólatra. Le escuchó solamente la voz del Señor. Y cuando le escuchó la voz del Señor, él creyó. Dijo, sí, Señor, yo te creo. Eso se llama fe. Y con esa fe, tú tienes que enseñar, tú tienes que caminar con esa fe, mirando adelante, mirando a Cristo, mirando al blanco. Y se mira y se camina por fe. Tú caminas por fe, el Señor va caminando en tu ceguera de la carne, porque esta carne nos tiene cegado, pero el Espíritu es el que nos ayuda a caminar en la fe, en lo invisible. Ahora, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Como tú eres de la fe, ya eres bendecido con el creyente Abraham. Por eso ya no hables, ya no confundas a los hermanos con la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Está clarito, están bajo maldición. Esta ley es espiritual, no es físico. Por eso nosotros ya no andamos quemando cabritos, quemando
borreguitos, quemando ovejitas, quemando palomitas, haciendo sacrificios, porque si tú enseñas la ley, entonces tienes que andar haciéndote un altar para que andes quemando vacas, toros, palomas, cualquier cosa. Tienes que volver a los viejos rudimentos y a santificar al pueblo del Señor para perdón de pecados. Cuando ya Cristo, el verdadero Cordero, se ofreció en un solo sacrificio para siempre. ¿Por qué no puedes entender esto? Que el que murió en la cruz, él se hizo un altar, él hizo un altar, el Padre hizo un altar a su Hijo en la cruz donde ofreció y derramó sangre por nosotros para siempre y para toda la eternidad, para salvación para cada uno de nosotros. Ahora, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, en otras palabras, tienes una maldición si tú no cumples la palabra del Señor espiritualmente, porque la ley es espiritual. Si no estoy equivocado, Romanos 7:14 o 4:14, ahí dice, y la ley es espiritual. Aquí no puedes hablar nada físico, nada de las obras físicas. Aquí no estamos para discutir ni para hablar nada de lo material. Todo es espiritual. La ley no es, la fe no es física, la fe es espiritual. Y con lo espiritual el Señor trabaja espíritu con espíritu. Tú eres espiritual, tú eres espíritu. Adentro el Señor trabaja espíritu con espíritu. Él no tiene nada que ver con la carne. Ahora, dice así, y que por ninguno, el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Está clarito. Tú tienes que vivir por la fe. Tú no tienes que vivir por las obras de la ley. Todo aquel que vive por las obras de la ley, y por rudimentos, poniendo manos, que resucitando muertos, lavando pies, tomando cena y poniendo aceites, poniendo sal, son rudimentos. Todo eso está sombras bajo la ley. Ahora, dice aquí, el verso 11, porque el justo por la fe vivirá. Aquí no dice que vas a vivir el justo por la ley. Aquí está clarito, por la fe vivirá. Predica la fe. Predica al justo la fe, y por la fe el justo vivirá. Si no tienes nada, si no ves nada, por la fe vas a vivir. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, en adelante, dice que Abraham llamaba las cosas que no son como que si fuesen. Ahí está la fe. Así tienes que vivir y que predicar por la fe. Ahora, vamos a ver para terminar. Son solamente 20 minutos. Ahora, dice así, Segunda de Corintios, capítulo 3, el verso 13, dice, y no como Moisés, 3:13, y no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista con el fin de aquello que había de ser abolido. La ley, ¿sí? Moisés ponía un velo sobre su rostro porque no podían ver la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? Es la gracia. La gracia no pueden verla, por eso confunden ley con gracia. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy que tú predicas ley, cuando leen el antiguo pacto o el antiguo testamento, les queda, dice, el mismo velo no descubierto por el cual por Cristo es quitado. Entonces, tienes un velo. Tú que predicas ley, tienes un velo. Tú que predicas rudimento, tienes un velo. Entonces, por Cristo es quitado cuando aprendas a leer a lo espiritual. Tú eres un ser espiritual. Entienda, hermano, entiende, hermana, que tú eres un ser espiritual y Dios no está interesado con la carne, con la letra, no está interesado. Él está interesado con lo espiritual. Ahora dice así, el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso tú no entiendes. Lees el Viejo Testamento, ¿tú crees que hay que leerlo en la letra? No hay que leerlo en la letra. Todo el Viejo Testamento hay que leerlo a lo espiritual. Todo el Viejo Testamento
todo lo espiritual del Viejo Testamento está sacado a lo espiritual y está puesto en el Nuevo Testamento, porque así el Señor lo quiso. Ahora, con esto vamos a terminar. Dice el 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esto quiere decir que no estás convertido, predicando ley, predicando gracia, mezclando ley, mezclando gracia ahí mismo, que ni sabes tú mismo a dónde estás parado y estás confundido porque no te has convertido todavía. Hablas disparates. Entonces, ven, conviértete al Señor y dile al Señor, pero Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he predicado? ¿Qué mismo me ha pasado? Porque también he tenido malos enseñadores. Entonces, conviértete al Señor y vas a ver que el velo se te quitará. Y dice el 17, porque el Señor es espíritu. El Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. En otras palabras, nosotros somos espirituales. Tenemos solamente este cuerpo que nos limita la perfección con el Señor. Dios es espíritu y nosotros somos también espíritus metidos adentro en este cuerpo. Dios se conecta espíritu con espíritu. Espíritu con espíritu se conecta el Señor. Espíritu con espíritu. Él nada tiene que ver con las obras de la ley. Él nada tiene que ver con las obras de la carne. Espíritu con espíritu. Y el espíritu adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor en el espíritu y se conecta con el espíritu. Así que de aquí para adelante adora al Señor en el espíritu y no confundas más las obras de la carne, las obras de la ley con el espíritu del Señor, porque nunca vas a entender. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde y te ayude a entender, ¿sí? Como en Lucas les habló el Señor, que Él les abrió el entendimiento, ¿sí? Y ellos entendieron en los últimos casi versículos de Lucas, ¿sí? Amén.